Hola, ¿qué tal, amigos de Dead for People? Volvemos al canal con un nuevo vídeo y llega la crítica de Superman, el nuevo Superman, el reinicio del universo DC a cargo de James Gunn y dirigida por James Gunn. Bien, bueno, ¿qué os voy a decir? La película me ha parecido entretenida sin más, eso sí. Es un divertimento en el cine. Te lo pasas bien, pero tiene multitud de problemas y como película es mediocre, voy a ser sincero con vosotros. Desde luego, la enjundia de la obra no tiene nada que ver ni con el Superman original del 78 de Richard Donner, ni con el Man of Steel de 2013 dirigida por Zack Snyder. Una película muy inferior a estas dos, que para mí son las dos mejores películas de Superman hasta la fecha. Incluso diría a las demás entregas de Superman original o incluso a Superman Returns, la película de Bryan Singer. Como decía, es divertida, visualmente está bastante bien, aunque estos colores ultra saturados y ultra brillantes creo que le dan un tono, un aspecto a la fotografía muy poco real, muy de cómic es verdad, pero a la vez como muy plástica en el mal sentido, muy poco creíble, vaya, poco verosímil, pese a, como digo, lo que se buscaba era la apariencia de un cómic y se ha logrado a medias. Pero bueno, como digo, la peli es entretenida. Y me han gustado el trabajo de los dos actores principales. Tanto David Corenswet como Rachel Brosnahan. Es decir, Superman barra Clark y Lois Lane. Creo que la química entre ellos está bastante bien y es lo mejor de la película. Y aquí prácticamente acaba lo bueno, salvando alguna secuencia de acción puro James Gunn, con la música, en fin. Pero los problemas son, se agolpan, vaya. Lo primero, el guión. Es verdad que esto es un divertimento superheroico. Hay películas de superhéroes que tienen grandes guiones y que son grandes películas, ojo. Pero en este caso, yo no le exigía a este Superman un guión sólido, teniendo en cuenta que está James Gunn detrás. Pero es que es un desastre, el guión total. Las conveniencias se agolpan, las elipsis temporales son lamentables. De hecho, es más una serie de secuencias montadas unas con otras sin mimo ninguno. Para empezar, Gunn obvia la presentación del personaje. Ya dijo que lo iba a hacer, pero lo hace de una forma muy torpe. Se nos presenta a Superman que ya funciona, ya lleva años siendo Superman en Metrópolis. Aquí no tengo ningún problema, pero a la vez se destruyen los orígenes de Clark desde el lado kryptoniano. Va a ser un análisis sin spoilers este, así que no os voy a contar nada, pero para mí es una traición al personaje. Y esto es muy grave. Yo creo que es que James Gunn no es un gran fan de Superman. Él ha hecho una película suya en la que Superman es un añadido más. Y esto es un problema que está en el corazón de la película y que la lastra de principio al final. Como digo, yo no soy un gran fan de Superman, aunque he leído bastante Superman, sobre todo Superman de John Byrne, en fin, y las grandes obras de Superman. All Star Superman, eh, muchos, vaya, muchas obras. Y desde luego lo que se hace, como digo, con el origen kryptoniano de Clark me parece lamentable. Las cuatro estaciones, hay muchos cómics de Superman brillantes y el personaje tiene un legado brutal, muchísimos años de trayectoria desde aquel primer Action Comics y creo que no le hace ningún favor a James Gunn esta forma que ha hecho de pisotear el legado kryptoniano de Clark. Como digo, va a ser una crítica sin spoilers, así que aquí no vamos a quedar. Pero como digo, el montaje de la película es terrible. Parece un capítulo de una serie. Las elipsis temporales, como digo, son abruptas y terroríficas. Hay una amalgama de personajes brutal, muy en consonancia con el cine de Gunn, pero Superman parece uno más. Esta Justice Squad es el alivio cómico principal de la película junto a la madre de Clark, a la madre terrícola de Clark. Y esto para mí es otro problema terrible. Chistes constantes en estos personajes, en fin, alivios cómicos que no necesita la película, aunque esto sabíamos que con James Gunn en la dirección iba a estar ahí. Y ojo, me gusta el cine de James Gunn en algunos ejemplos. Me gusta mucho Guardianes de la Galaxia, me gusta bastante el Escuadrón Suicida de James Gunn, me gusta bastante el Pacificador, pero es que Superman es un personaje con otro tono, con una solemnidad que no cuadra con el cine gamberro, deslavazado de James Gunn.
en mi opinión. Por supuesto, estoy hablando siempre de mi opinión. El guión es terrorífico, el recurso que se utiliza para descubrir el plan del ex Luthor, ya veréis cuál es lamentable, de verdad. Es increíble que para una película de Superman después de tantos años y un reboot del universo DC no se ha cuidado más estos detalles de guión, de primero de guión. Luego, más cosas. Crypto me parece un personaje, vaya, bastante innecesario, muy chirría mucho con la película, también el poco respeto que tiene Superman en general durante el film, desde Crypto, vaya, de su propio perro, hasta el resto de personajes, cómo se dejan pasar recursos fantásticos, y aquí voy con una zona en guerra y un niño levantando una bandera llamando a Superman, ya veréis después a qué me refiero, como digo, es una crítica sin spoilers. El Lex Luthor de Nicholas Hoult está pasadísimo de rosca, demasiado, incluso más que el Kevin Spacey de Superman Returns, y eso que Nicholas Hoult es un buen actor, pero con lo que han dado para trabajar aquí, en fin, poco más ha podido hacer. Como digo, está pasadísimo de rosca y en este caso no es bueno. Hemos visto muchos antagonistas superiores pasadísimos de rosca, empezando por el Jack Nicholson de Batman, de la primera Batman, de Tim Burton, pero en este caso chirrí, patina demasiado y descarrila, vaya, este Lex Luthor. Como digo, muchos problemas, muchas escenas que no respetan el legado de Superman, muchas situaciones que Superman, en principio, no estaría en la posición en la que se nos plantea en la película. Una película divertida, como digo, sin más, con muchísimos defectos, como he dicho, pero innumerables defectos, y para mí muy por debajo, como decía, tanto el Superman de Donner como el Man of Steel de Zack Snyder. La enjundia de esta película no tiene nada que ver con aquellas, la epicidad, la solemnidad que es la Superman, la espectacularidad, guiones que sin ser nada del otro jueves sí estaban más trabajados, este aspecto de divinidad de Superman y los problemas que esto causa para el resto de humanos, el conflicto moral, que en esta película se intenta hacer algo parecido, en fin, se intenta ver cómo se puede controlar la opinión pública en este mundo de redes sociales para atacar a alguien. También hay ciertos restos, tramos de lo nocivo del racismo, teniendo en cuenta que Superman es una alienígena, pero todo son puntadas sin hilo, como digo, todo muy deslavazado, un montaje delirante y pésimo, en fin, muchos problemas que lastran a la película como eso, como una película, porque esto no es un cómic. Las películas pueden ser fieles a los cómics y a mí eso me gusta, porque respetas las fuentes originales, pero esto es una película y tienes que respetar en un cierto grado el lenguaje audiovisual en cuanto a montaje, en cuanto a guión, en cuanto a elipsis temporales, interpretaciones, y en este caso la película, pues, siendo James Gunn un director de cine, recordemos, pues patea todos estos principios. Así que, como digo, una película mediocre, divertida eso sí, disfrutable en cine, pero muy mediocre, muy alejado de lo que se merece Superman. Y, como digo, alguna cosa buena, desde luego la balanza se va hacia lo negativo, en mi opinión, y esto es lo que pienso de este Superman de James Gunn. Y aquí va esta crítica. Si os ha gustado el contenido, como siempre digo, dale like, suscribíos al canal, dale a la campanita para seguir subiendo y le vamos con más críticas a películas, como en el caso, serie de televisión, novelas, cómics, como visto lo que digo, pero que hoy por la Casa de la Cultura. Gracias de nuevo a todos y un saludo.